Buenos días, amados hermanos. Le damos la bienvenida en el nombre de Eclesía, una misión Cusco, para participar en esta reunión juntos, cada uno con sus familias ahí en casas, que se han conectado a través de las redes sociales, para alabar y bendecir a nuestro gran Dios y escuchar su palabra. Los dejo en estos momentos con Alex, que va a dirigir la alabanza. Muy bien. Hola una vez más, amados hermanos. Y yo los invito en este tiempo, en donde quiera que estés, a que puedas alabar a Dios. Vamos. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. Sí, Señor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán tu misericordia, alabarán. Sí, Señor. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor, y no hay nadie como tú, Dios, en amor y en enseñanza, Dios. Es tu gracia la que nos sostiene hasta este tiempo, Señor. Por eso con gozo te adoramos. Sí, Señor. No hay nadie como tú. Vamos. Porque eres más grande de lo que imagino. Sí, Señor. Y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Sí, Señor. Gracias, Dios, por cada tiempo al lado tuyo. Nos regocijamos en ti, Señor, Dios de amor. No hay nadie como tú. Amén. Y es tu nombre, Dios. Es tu nombre, Señor, el que exaltamos, Dios, en todo tiempo, Dios amado. Tu nombre, Señor. Sí, Señor.
Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, y hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tú pensaste en nosotros, Señor, y nuestro ser te pertenece, Dios. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, y el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, y hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, y el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, y el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para hoy, el propósito de las pruebas. Y es que las dificultades, los problemas, las aflicciones, los temores y todos los problemas y dificultades de la vida tienen un hermoso propósito en las manos de Dios. Y eso nos dice Santiago capítulo 1, versos del 1 al 8, los cuales vamos a leerlos. Nos dice entonces: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice también: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oremos. Amado Señor, quiero en esta mañana ponerte en tus manos, Señor, tu palabra y tu mensaje. Quiero pedirte, Señor, que puedas hablar a mi propia vida y que también puedas hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios, por permitirme ser vocera y poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, nos reconfortas, nos fortaleces a través de tu palabra. Gracias, precioso Señor. Cierto día, una pareja de esposos entró a una tienda y al acercarse a un estante vieron una hermosa tacita. Entonces la mujer, al levantar la taza y verla, dijo: esta es la taza más fina y más hermosa que jamás haya visto en mi vida. Entonces la tacita le dijo: pero yo no siempre he sido así. Al principio yo era un poco de masa sin forma en las manos de mi Creador. Y entonces mi Creador comenzó a golpearme y a darme forma. Pero, dijo la tacita, yo le dije a mi Creador: basta, deja ya, por favor, ya no me molestes, ya no me golpees. Pero mi Creador me dijo con mucho amor: espera un poquito más. Soporta un poquito más. Luego, mi Creador me metió en un horno. Hacía tanto calor que yo pensé que me iba a quemar. Entonces, golpeé la puerta del horno y mi Creador, al acercarse por la puerta, yo leí sus labios que me decía: soporta un poquito más, aguanta un poquito más. Luego mi Creador me sacó del horno y me colocó en un lugar alto donde el viento daba. Y yo dije: aquí sí me siento fresca, aquí sí estoy bien, así me gusta estar. Pero luego inmediatamente me volvió a bajar y me volvió a pintar. Me comenzó a pintar, el olor de la pintura era tan fuerte que sentía asfixiarme, decía la tacita. Y también le decía: basta ya, por favor, detente, ya no más. Pero el Creador le dijo a la tacita, con mucho amor, le dijo: un poquito más, espera un poquito más, soporta. Y luego inmediatamente la tacita decía: me volvió a meter nuevamente mi Creador al horno. Y esta vez el horno estaba doblemente más caliente que el primero. Entonces yo comencé a llorar, decía la tacita. Comencé a gritar, comencé a llorar, comencé a decir: sáquenme de aquí, por favor, que me voy a morir. Sin embargo, cuando ya la tacita estaba a punto de desfallecer, a punto de dejarse vencer, el Creador abrió la puerta del horno, sacó a la tacita y la colocó en un lugar alto, elevado, en un lugar muy bonito. Y luego trajo un espejo y le mostró a la tacita. Y cuando esta tacita se vio a sí misma en el espejo, no podía creer lo que veía.
Ella dijo, no puedo ser, no soy yo. No puede ser que sea esta tacita tan hermosa, tan perfecta, tan fina y tan bella. Esto nos da pie a poder hablar sobre el propósito de las pruebas aquí en Santiago. En Santiago, capítulo 1, versos 2, vamos a volver a leerlo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las dificultades, las pruebas y sufrimientos que pasaban nuestros hermanos del primer siglo, nuestros hermanos de la carta de Santiago, era la pobreza y la opresión. Dice Santiago que muchas veces los amos no pagaban el salario o el jornal a los campesinos, es decir, a los agricultores. Nuestros hermanos, muchos de la carta de acá eran agricultores, campesinos, y no eran pagados por sus amos. Y a veces también dice Santiago que eran maltratados y enviados a la cárcel injustamente por las personas ricas. Y miren qué les dice Santiago a estos hermanos que estaban pasando estas pruebas tan difíciles, estas carencias tan extremas. Les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ustedes están con estas carencias económicas, cuando ustedes son metidos en la cárcel, cuando ustedes sufren una injusticia. La palabra sumo también, además de otras, significa todo o completo. Y la palabra gozo significa inmensa alegría. Entonces, imagínense, Santiago les dice: amados hermanos, cuando sufras una injusticia, ten un completo y una inmensa alegría. Cuando sufras carencia, cuando sufras pobreza, cuando no te pague tu amo, tu salario, cuando eres amedrentado o violentado, les dice Santiago: ten un completo y una inmensa alegría. Y lo mismo nos dice hoy en esta mañana. No lo digo yo, para que a lo mejor dicen, pero ¿cómo es esto? Lo dice aquí Santiago. Y te dice: estás en problemas, tienes dificultades, de repente tienes alguna dolencia, has perdido el trabajo, tienes carencias y preocupaciones. Te dice aquí Santiago: ten una completa e inmensa alegría. Y uno dirá, pero ¿cómo es eso? Eso no es lógico, no suena bien. Sí, porque desde niños nos han enseñado que cuando tengamos problemas, dificultades, que cuando tengamos preocupaciones y carencias y dolores, lo lógico y el sinónimo es estar tristes y estar preocupados. Pero cuando todo nos va bien, cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, cuando todas las aguas están tranquilas y nos va bien, lo lógico y el sinónimo es estar tristes. Pero Santiago nos dice al revés. Nos dice que cuando tengamos problemas, tengamos dificultades, cuando tengamos dolencias, cuando nos vaya mal, nos dice que tengamos que tener un completo y una inmensa alegría. Y algunos dirán, ¿pero por qué? No entiendo, eso no es lógico, no entiendo por qué. Pero Santiago ahora nos invita no a preguntarnos en un por qué, sino a preguntarnos en un para qué. Así como la tacita no entendía el para qué, no entendía el por qué o el para qué, vamos a decir, el para qué estaba siendo golpeada, el para qué estaba siendo sometida a tanto calor, a tanto fuego, para qué estaba siendo sometida a los olores y gases tóxicos de la pintura. Ella no entendía por qué su creador quería maltratarla, por qué su creador quería quemarla. No lo entendía. No comprendía que tenía un hermoso, perfecto propósito en las manos de su creador. Y muchas veces pasa eso con nosotros. A veces no entendemos el propósito
de Dios, con las dificultades, con las pruebas, con los dolores y con las aflicciones que la vida nos asigna. Y hay un propósito. Y dice entonces Santiago, capítulo 1, versos 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago dice que cuando nuestra fe es probada, produce paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de, ahora vamos a sacar acá la tacita, dice que es la capacidad de permanecer debajo de los problemas, debajo de las enfermedades, debajo de las aflicciones, debajo de las preocupaciones, debajo del estrés, debajo de la carencia de las enfermedades, debajo de todos aquellos avatares que la vida nos coloca encima. Entonces la paciencia es la capacidad de permanecer, esa fortaleza, esa firmeza, esa resistencia, ese soportar las pruebas y los problemas de la vida. Así como el Creador, Dios, le decía a la tacita, espérate, aguántate, soporta un poquito más, permite que las pruebas de la vida puedan hacer su trabajo en tu carácter, puedan hacer su trabajo en tu vida, puedan llegar a un término feliz. Muchas veces hemos escuchado en la historia, la tacita ha llorado, ha reclamado, ha gritado, ha dicho ya no puedo más. ¿Cuántas veces también en nuestra vida hemos hecho lo mismo? Hemos reclamado a Dios, hemos llorado, hemos gritado, hemos dicho, Señor, ¿para qué? ¿Por qué me pasa esto? Ya no aguanto más. Son años los que voy llevando este problema, esta dificultad. Déjame decirte que en cada una de esas preocupaciones, de esos problemas, de esas tristezas, ahí está Dios diciéndote, espérate un poquito más, soporta un poquito más, ten paciencia, resiste un poquito más. Y en esta mañana, no sé qué situación estás atravesando, pero Dios te dice, ten paciencia, soporta un poquito más, aguanta un poquito más, permanece un poquito más, permite que las pruebas y las dificultades puedan hacer su total trabajo en tu vida. Y nuevamente nos preguntaremos, ¿y para qué? ¿Para qué necesita esta tacita tener la capacidad de soportar, de resistir? ¿Para qué necesita tener paciencia? Porque también la paciencia tiene un propósito. Y el propósito de la paciencia es formar cristianos maduros, cabales y sin que les falte nada, dice Santiago capítulo 1, verso 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, el propósito de las pruebas, de las dificultades, es formar paciencia, resistencia en el cristiano. Y el propósito de la paciencia es formar cristianos maduros, cabales y sin que les falte nada. Dice aquí perfectos, pero esta palabra significa una completa madurez. Dice cabales, esta significa ser una persona honrada, una persona recta. Y también dice, sin que te falte nada, es decir, sin que nos falte ninguna virtud cristiana y sin que nos falte ningún fruto del Espíritu Santo. Así es que la meta del cristiano también así nos dice. Efesios capítulo 4, versículos 13 nos dice que la meta del cristiano es llegar a ser como Cristo, es llegar a tener la estatura y la perfección, es decir, la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando a veces te encuentres en alguna situación que tú a lo mejor no sabes cómo resolverla, cómo responder o qué hacer, pregúntate, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación, en este momento? ¿Qué diría? ¿Qué hablaría? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Respondería como ahorita yo estoy
respondiendo? ¿Perdería los papeles como ahorita estoy perdiendo los papeles? ¿Gritaría como ahorita lo estoy haciendo? ¿Buscaría de repente la venganza? ¿O explotaría en cólera como ahorita lo hago? ¿Cómo se comportaría Jesús en determinadas situaciones, en determinados momentos en los cuales tú actúas? Somos el reflejo de Cristo y cada vez nuestra meta es parecernos más y más a Él, parecernos más a su madurez. ¿Eres un cristiano maduro? ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿En qué nivel de estatura, de semejanza estás hacia Cristo? Entonces, cuando pensamos todo eso y regresionamos, podemos soportar con mayor esperanza, podemos soportar y permanecer y estar firmes con mayor esperanza, con alegría, como dice aquí Santiago, las pruebas y los avatares de la vida. Sin embargo, también nos dice Santiago en capítulo 1, versos 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, la meta o lo que Dios quiere es que nosotros seamos cristianos dotados y capacitados y equipados de los frutos del Espíritu Santo y de las virtudes cristianas. Y acá Santiago dice: pero sin embargo, si te falta sabiduría, entonces pídesela a Dios y Él te la va a dar. Te dice, no es que te va a decir, no te doy, te la va a dar, dice, y es más, te la va a dar de forma abundante y sin reproche. Porque en el único lugar donde podemos encontrar sabiduría es en Dios. La sabiduría no es la acumulación de conocimientos. El hombre sabio no es aquel que tiene 5 títulos, no es aquel que tiene grados y tiene maestrías y tiene doctorados y tiene otras cosas más. El hombre sabio no es aquel que da buenos consejos. La sabiduría en la Biblia es algo práctico. Es la forma de vivir, es la forma de hablar, de comportarse. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios. Aquí encontramos la sabiduría de Dios. Dijo Jesucristo al final del Sermón del Monte: el que oyere y pusiere en práctica mis palabras, dijo, lo consideraré como un hombre, o lo consideraré un hombre sabio, un hombre prudente. Al contrario, dijo, aquel que ha escuchado todas mis palabras aquí, sentado tal vez en el sermón acá en el monte, pero que luego se ha ido y se ha olvidado y no ha hecho ninguna de mis palabras, entonces lo consideraré un hombre no sabio, un hombre tonto. Y entonces la sabiduría es poner en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Estamos desarrollando nuestra sabiduría? La sabiduría lo encontramos en Dios, en esa intimidad con Dios, pero también lo encontramos en su palabra. Y Dios quiere dárnoslas. La sabiduría entonces no es teórico, sino práctico. Y es importante porque nos ayuda a vivir según la voluntad de Dios y nos ayuda a conducirnos delante de las personas no creyentes con madurez y cabalidad. Y nos ayuda a instruir también a los hermanos que recién empiezan en la fe. En esta mañana te invito a poder pedir, a poder clamar a Dios por sabiduría en cada momento de tu vida. Alguna vez una hermana me enseñó a que podía pedir o clamar a Dios sabiduría aún en los momentos o aún en las situaciones más pequeñas de la vida. Cuando tienes una conversación, Señor, dame sabiduría. Cuando vas a ir y tomar
aún una pequeña decisión. Señor, dame sabiduría, que la sabiduría pueda reflejarse en cada una de las facetas de nuestras vidas. Amén. Queremos en esta mañana poder reflexionar acerca de la palabra de Dios. Le doy gracias porque es su palabra, es su doctrina. Y aunque a veces es difícil poder entender, y a veces uno dice, pero ¿cómo hago? Mi mente ordena a mis emociones y a mis sentimientos y dice, estate triste, ponte triste porque estamos en esta situación. Entonces, ¿cómo poder lograr lo que dice aquí la Biblia? Ser sabios es obedecer a la palabra. La Biblia dice entonces que podemos tener un gozo, una alegría inmensa, aún en medio de nuestras dificultades. También lo dice Pablo, aún en medio de nuestras preocupaciones. Yo diría un sufrimiento con esperanza. Yo diría una tristeza o preocupación con esperanza, porque sabemos que lo que ahorita vivimos nos va a llevar a un buen término, nos va a llevar a tener paciencia y a tener la madurez y hacer una obra perfecta, una obra preciosa, una obra acabada en las manos de Dios. Y seguramente al final tú te vas a ver a ti mismo y tú vas a decir como testimonio a los demás, yo no era así. Y cuando las personas te digan, oye, cuánta sabiduría tienes con tus palabras. Y cuando las personas te digan, oye, cuánto gozo tienes aún en medio del sufrimiento. Y cuando las personas te digan, oye, cuánta paciencia tienes. Y cuando las personas te digan, cuánta bondad, cuánta misericordia tienes, tú dirás, pero yo no era así. Yo no era así. Mi Creador me ha transformado y me ha moldeado hasta llegar a ser una preciosa y hermosa obra en las manos de mi Creador. Así es que tranquilo, te invito en esta mañana a poder dejar en las manos de Dios las situaciones, preocupaciones, tristezas, aflicciones que vivimos, porque tienen un hermoso propósito en las manos de tu Creador. Y ese propósito es completar y perfeccionar su obra en tu vida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor. Gracias por tu palabra, porque nos anima a seguir adelante. Gracias Señor por tu voz. Ayúdanos, papá, a poder ser esos oidores, Señor, que hacen, que ponen en práctica tu palabra, esos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejarnos, Señor, en tus manos, a desarrollar, Señor, esa capacidad, Señor, de resistencia, a desarrollar en nosotros, Señor, esa paciencia. Y quiero agradecerte en esta mañana por cada prueba, por cada dificultad, por cada tristeza, por cada dolor, por cada aflicción, por cada enfermedad, por cada cosa que a veces no entendemos que ocurre en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque ellas formarán nuestro carácter, porque ellos, Señor, nos llevarán a la madurez, a ser cristianos maduros, a ser cristianos, Señor, que confíen en ti, a ser cristianos, Dios, que corran, Señor, a tus brazos, cristianos que vivan con sabiduría, Señor, en este mundo. Gracias, papá. Gracias, Dios. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Gracias, quedamos completamente agradecidos. En el nombre de Jesús, oro así, mi Dios. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Que tengan una semana sumamente bendecida. Nos volvemos a ver en otra oportunidad. Amén.